Alaska era un lugar que me fascinaba desde que tengo uso de razón. Recuerdo con absoluta claridad la noche en que esa fascinación germinó. Tenía 4, quizás 5 años, y mis padres miraban un viejo documental de viajes en el televisor del living. De pronto, el cielo de la pantalla se rasgó en pinceladas líquidas de verde y turquesa que danzaban como medusas en un océano invertido. Me quedé boquiabierto, la cara pegada al vidrio, convencido de que el aparato había abierto una ventana a otro planeta. Aquel resplandor hipnótico es, creo, mi primer recuerdo genuino, el zumbido tenue del tubo de rayos catódicos, el crujido de las palomitas, el perfume a cedro barnizado del mueble donde descansaba el televisor y, en el centro de todo, esas columnas de luz vivas que latían como el pulso de un dios dormido. Según cuentan mis padres, aplaudía emocionado y repetía con mi vocecita, "Twinkle, twinkle", la única frase en inglés que sabía gracias a la famosa canción de cuna, hasta que rebobinaban la cinta y me dejaban verla otra vez. Con los años olvidé por completo el título de aquella película. Ni siquiera mis padres logran recordarlo hoy. Sin embargo, la emoción quedó prendida en mi pecho como brasas que jamás se apagan. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos y pienso en la palabra norte, veo ese cielo alienígena velado por celofán esmeralda y cobalto, y siento que algo allá arriba me llama por mi nombre. En casa, el techo de mi habitación de infancia estaba pintado para imitar las auroras sobre mí. Papá pasó varias noches encaramado a una escalera, brocha en mano, mezclando pigmentos fosforescentes con acrílicos, hasta lograr un degradé de verdes menta y lapislázuli que, en la penumbra, parecía ondular sobre mi cama. Cuando la pintura secó, pegó con paciencia de artesano una constelación de minúsculas luces de hadas LED, verdes y azules también, que parpadeaban al ritmo de un temporizador oculto tras el ropero. De día, aquello era un cielo de acuarela. De noche, se convertía en mi propio planeta privado. A veces mamá nos descubría a ambos tendidos sobre la alfombra, observando cómo las falsas auroras se reflejaban en nuestras pupilas. Era nuestro ritual. Luces apagadas, un susurro de "buenas noches, explorador del norte", y yo me dormía convencido de que flotaba en un océano celeste. Con los años entendí que fascinación no bastaba para describir mi relación con aquel techo. Tal vez era obsesión, la misma clase de apego que un niño deposita en un peluche deshilachado o en una manta percudida. Algo a lo que aferrarse con toda el alma, porque mientras lo sostengas entre los dedos, nada malo puede ocurrir. Si lo pierdes, pierdes la coraza invisible que te separa del miedo. Con el tiempo, aquella devoción se volvió un hilo conductor que atravesaba todas mis decisiones. Un telón de fondo constante mientras la vida me arrastraba entre estudios, primeros trabajos, amores fallidos y facturas sin fin. Las auroras dejaron de ser solo un fenómeno que soñaba contemplar. Se transformaron en la promesa de una versión más auténtica de mí. Una voz que me susurraba que el mundo era más vasto que la pantalla del ordenador y las paredes de mi diminuto apartamento. Durante años creí que viajar a Alaska era una extravagancia imposible. El tipo de anhelo que se archiva junto a aprender japonés o publicar una novela. Pero la rutina adulta tiene una forma curiosa de erosionar las barreras imaginarias. Al cumplir 30, descubrí, con cierta sorpresa, que las cadenas que me retenían eran sobre todo mentales.
plazos autoimpuestos, miedos heredados, confort malentendido. Cuando uno está demasiado cómodo, inventa razones para no moverse. Una noche, tras otra jornada gris en la oficina, comprendí que esas excusas eran paredes de cartón. Bastaba con soplar para abrir una puerta. Entonces el sueño dejó de parecer un planeta remoto y se deslizó, tangible, a la breve distancia de un billete de avión. Me propuse convertir ese anhelo en un plan concreto. Durante los 6 meses siguientes, me transformé en una máquina rutinaria. Despertador a las 5:30, gimnasio, café negro, metro abarrotado y 10 horas frente al monitor, revisando interminables hojas de cálculo. Mis compañeros bromearon con que me había casado con el Excel. Yo sonreía, pero cada chiste era un clavo más en el ataúd de mi antigua apatía. Al salir de la oficina, caminaba de vuelta para ahorrarme el pasaje, y al llegar a casa, revisaba obsesivamente el saldo de mi cuenta y los precios de los hospedajes. Las noches terminaban con un post-it pegado a la pantalla del portátil. Cada día cuenta. Renuncié a cenas fuera, a conciertos improvisados los viernes e incluso a la suscripción de streaming. Todo estaba subordinado a esa visión que me acompañaba desde la infancia. Un cielo viviente que teñía la nieve de polímeros celestes. Una tarde de noviembre, agotado y con la espalda en forma de signo de interrogación, accedí al intranet de la empresa para fichar la salida y vi el contador de vacaciones. 15 días hábiles sin usar. El mensaje en rojo advertía: el saldo se pondrá a 0 el 1 de enero. Sentí una descarga eléctrica recorrerme el pecho. Aquello no era un aviso, era una invitación firmada por el destino. Con la barbilla apoyada en la mano, escuché el tic-tac del reloj de pared, marcando los segundos como tambores militares. Si dejaba pasar esa oportunidad, la aurora permanecería otro año más detrás de la pantalla del televisor. Abrí el calendario de la pared. Diciembre mostraba un paisaje nevado sobre el que alguien había impreso pinceladas de verde mentolado y azul cobalto. Casi reí ante la obviedad del mensaje. Esa misma noche, sin esperar al día siguiente, reservé una cabaña de madera en una comunidad remota en Alaska. Al cerrar la pestaña de confirmación, el silbido del radiador me sonó a aplausos. Por primera vez en años, el sueño dejó de ser póster y se convirtió en itinerario. Las semanas previas se escurrieron como granos de arena entre los dedos. Cuando quise acordar, el calendario marcaba el día de partida. Había convertido mi departamento en un mosaico de cajas de cartón, etiquetadas con rotulador negro abrigos, libros para el camino, provisiones secas, y el aire olía a cinta adhesiva y café recalentado. Vacié el refrigerador de todo lo perecedero y lo llené con tuppers de comida que pudiera calentar en una hornalla portátil durante las paradas. Incluso congelé botellas de agua para usarlas como bloques de hielo. Aquella noche casi no dormí. Di incontables vueltas repasando mentalmente cada lista de verificación. Al alba, bajé las cajas al coche, cubierto por la helada, mientras el aliento formaba pequeñas nubes frente a mi boca. Papá me ayudó a encajar el último bulto en el maletero, y antes de cerrar la tapa, deslizó en el hueco un termo de acero y un faro frontal, por si acaso. Mamá, envuelta en su bata floreada, fingía estar orgullosa, pero sus ojos vidriosos la traicionaban. Nos abrazamos los tres junto al bordillo. El motor al ralentí fue la banda sonora de aquella despedida.
Cuando subí al asiento del conductor, eché un vistazo al espejo retrovisor. Los vi encogidos bajo la luz grisácea del amanecer, agitando la mano. Giré la llave, puse primera y sentí cómo la aventura tironeaba de mí con la misma fuerza que la nostalgia me sujetaba. Antes de abandonar la calle, pasé junto a mi edificio y detuve el coche un instante. El departamento, con las persianas cerradas, parecía una cáscara vacía. Aunque sabía que regresaría, algo en el pecho me gritaba que aquel capítulo se terminaba allí mismo. Apreté el volante, respiré hondo y finalmente emprendí la marcha rumbo al norte. Todo fue un borrón. Quise conducir lo más rápido posible, porque aquellas cabañas eran de los pocos lugares accesibles por carretera. Poco recuerdo del trayecto. Fue apacible, como si nada. Así que no tardé en llegar. Con los neumáticos ya aferrados a la nieve, me detuve en el pequeño estacionamiento asignado. Había unos cuantos vehículos inmóviles bajo una gruesa pátina de hielo. Sedanes con los limpiaparabrisas clavados en posición de rezo y una pick-up antigua cuya matrícula se adivinaba detrás de la escarcha. Sus dueños, supuse, habían llegado días antes y no pensaban marcharse pronto. Me felicité por haber hallado un hueco. Al reservar apenas quedaba una cabaña libre. Y ahora entendía por qué aquel sitio tenía fama de llenarse con tanta rapidez. Apagué el motor. El chasquido del metal al enfriarse se propagó entre los pinos como un tiro lejano. Mi aliento dibujó pequeñas nubes mientras descargaba una a una las cajas del maletero. Cada portazo retumbaba y se perdía en la espesura como un tambor ceremonial. Fue entonces cuando lo vi. Un chico enfundado en un abrigo, 2 tallas más grande, corría tras un balón rojo desteñido. Tendría la edad que yo tenía en aquel recuerdo recurrente de las auroras en la tele. Con cada puntapié, el balón arrancaba surtidores de nieve pulverizada que chispeaban a contraluz. Me apoyé un momento en la compuerta abierta, hipnotizado. Aquella escena doméstica incrustada en la blancura polar parecía un recorte de revista pegado sobre un lienzo equivocado. El niño se reía solo, invulnerable, sin nadie que lo vitoreara. Pensé que, de saber cómo, habría construido un muñeco de nieve monumental, pero su gesto concentrado delataba que nadie le había enseñado aún los trucos de rodar bolas, ni de equilibrar zanahorias como narices. Un fogonazo de nostalgia me atravesó. Recordé mis propias obsesiones infantiles y la certeza de sentirse autosuficiente dentro de un mundo gélido que apenas comprendía. Terminé de descargar, cerré el maletero de un golpe sordo y al encaminarme hacia la cabaña, supe que tal vez había venido a este desierto helado por algo más que contemplar luces en el cielo. Al mirar mi cabaña, una mujer mayor me saludó con una mano mientras bebía de una taza blanca. Le sonreí, viendo mi aliento elevarse. Con todas las cajas dentro, miré la cabaña contigua. Otro adulto mayor, rondaría los 40 y tantos, dormía en la silla del porche. Los surcos del rostro mostraban una vida de trabajo duro. Pero yo únicamente ansiaba envolverme en una manta y contemplar un cielo nocturno sin contaminación lumínica. Guardé la comida en el refrigerador
y la ropa en los cajones. Sentí como si hubiera vivido aquí durante mucho tiempo y pensé que nunca querría irme. Así que tenía 2 semanas para descansar y disfrutar lejos de todo. En los días siguientes conocí a mis vecinos. Les conté mi vida y ellos la suya, y descubrí que no era el único en busca de un nuevo comienzo. Adam, el hombre de 40 y tantos, había visto acción en el ejército. Sus dedos se movían como gusanos al relatar historias. Suavizaba los detalles, pero en sus ojos estaban las escenas para mayores de edad. Se refugió en la cabaña porque el bullicio de la ciudad lo sobrepasaba. Elis, la mujer mayor, era viuda reciente y no sabía quién era sin su esposo. Creyó que la cabaña sería un buen lugar para descubrirlo, y solía contar historias entrecaladas de cigarro. El niño era Emory. Sus padres no eran ideales, y aunque Elis evitaba el tema, el padre de Emory era su hijo. Reconocí a una víctima cuando la vi. No era mi lugar insistir. De las otras 3 cabañas vi poco. Una mujer de mi edad ocupaba una. La veía ir y venir, con una soledad que parecía buscada, no infeliz, solo presente. Nunca supe su nombre. Debí acercarme. En otra cabaña había una pareja. No los vi juntos, pero sus discusiones nocturnas resonaban. Ni en medio de la nada dejaban de pelear, quizá intentando reavivar una llama apagada. Me hacía sonreír cuando la voz de mando de Adam tronaba sobre la tormenta para mandarlos callar, y entonces sus voces se extinguían al instante. La 6ª cabaña era la menos vista. Si nosotros buscábamos un comienzo, ella parecía buscar un final tranquilo. Muy anciana, apenas llegaba al porche. Se veía dulce cada vez que cruzábamos miradas, aunque su fuego se apagaba. Convivíamos todos y de pronto, yo ya no quería marcharme. Hasta que, la noche del 8º día, cuando el viento ululaba entre los pinos y la calefacción chisporroteaba, como si la cabaña murmurara su propio latido, un golpeteo apenas audible detuvo mi mano a medio camino de apagar la lámpara de queroseno. Ya vestido con la camiseta térmica y listo para arroparme, aquel roce sordo contra la madera retumbó en la penumbra como un tambor amortiguado que solo yo podía oír. Con el pulso desbocado, crucé el suelo crujiente, palpé la pared en busca de la linterna y abrí la puerta con cautela. La bombilla amarillenta del porche recortó la figura de Adam cubierto de escarcha, los ojos muy abiertos, la mandíbula temblorosa, no de frío, sino de un terror subterráneo. Sin articular palabra, alzó un dedo enguantado para señalar la bóveda nocturna. Seguí la dirección de su gesto y contuve el aliento. El cielo despejado se incendiaba en ríos de jade y azur que reptaban como vértebras de un monstruo lumínico, más vívidos y frenéticos que cualquier aurora que hubiese imaginado. Mi corazón reconoció aquel portento antes de que mi mente pudiera nombrarlo. Ya lo había visto en viejas filmaciones y en mis sueños más obstinados, pero nunca con semejante intensidad primordial. Apenas crucé el marco, sentí que el mundo se invertía. Quedé suspendido bajo un océano incandescente, donde ríos ondulantes de esmeralda y cobalto serpenteaban como lombrices celestes, retorciéndose al ritmo de un leviatán dormido. Nos desplegamos los 6 sobre la nieve, hombro con hombro,
los alientos fusionándose con la luminiscencia hasta parecer que exhalábamos parte del fenómeno. Incluso la anciana, frágil como un copo de sal, se aferró al brazo de Adam para incorporarse y ofrecer su última reverencia al cielo. La vimos sonreír con una ternura casi infantil. La aurora parpadeaba reflejada en sus cataratas. Y, cuando el latido lumínico alcanzó su cenit, su cuerpo se rindió como una marioneta sin hilos. Se desvaneció en silencio entre nuestros brazos, envuelta por el sudario de luces que la había reclamado. Aquella noche partió callada, guiada por el mismo río cromático que años atrás me había prometido regresar a casa. Ni siquiera sé qué ocurrió con ella después. Vinieron algunas personas y de pronto las luces de su cabaña dejaron de encenderse. Los 2 días siguientes fueron silenciosos y lúgubres. Casi no vi a los demás. Me limité a quedarme dentro, bebiendo té y disfrutando del ambiente acogedor. Veía nubes arremolinarse y oscurecer aún más el cielo. Por la ventana, observé copos blancos cayendo. Al principio, me alegré de poder presenciar una nevada antes de irme. Me senté a ver cómo el blanco descendía lentamente, formando un manto sobre nuestro pequeño refugio vacacional. La visión se volvió densa y sentí los párpados pesados, y sin darme cuenta, me quedé dormido unas horas. Al despertar, todavía desperezándome, vi la misma nevada, pero de otra tonalidad. Tardé en reaccionar, hasta que comprendí que parecía ceniza lo que caía afuera. Me levanté y salí al porche para observar cómo la nieve oscura manchaba la alfombra blanca del suelo. Volteé la cabeza y vi a Adam encorvado en su propio porche, los brazos cruzados y el gorro calado hasta las orejas. Su silueta parecía una sombra petrificada bajo la nevada grisácea. Cuando nuestros ojos se cruzaron, levanté la mano en un gesto mudo de pregunta. Él respondió con un encogimiento de hombros que me heló más que el viento. La bruma de nuestros alientos se mezcló mientras contemplábamos aquellos copos sombríos, casi carbonizados, que revoloteaban como brasas apagadas. Mi voz sonó débil, empapada de incredulidad, cuando le pregunté si había visto algo semejante. Adam negó apenas, como si el cuello le pesara toneladas. Ese silencio multiplicó la tensión, así que di un paso al frente. El crujido de la nieve retumbó en mis tímpanos como un disparo. Extendí la mano enguantada con la lentitud de quien intenta tocar un animal salvaje. Me quité el guante y dejé al descubierto la piel enrojecida por el frío. Un solo copo se posó en la yema de mi índice. Era diminuto y perfecto, un hexágono negro con destellos azul petróleo, como un fractal de tinta congelada. Al retirarla, mantuve el aliento y observé la mota, fascinado y horrorizado al mismo tiempo. El primer signo fue una vibración sutil, un cosquilleo que reptó hasta el segundo nudillo. En un segundo cambió de nota y se volvió un latigazo ardiente. Solté un gemido y apreté la mano contra el pecho mientras corría hacia el interior. La puerta se cerró tras de mí con un golpe cavernoso. El dolor crecía igual que un hierro candente apoyado sobre la piel. Corrí al fregadero, abrí el grifo a todo volumen y dejé que el agua tibia golpeara el dedo. Durante un minuto lo froté con un paño jabonoso.
La espuma se tornó gris y luego negra, pero la mancha seguía allí, adherida a la carne como un tatuaje infecto. Olía a metal quemado, a hollín húmedo. Era como si hubiese hurgado en el interior de una chimenea antigua y las cenizas se hubiera fusionado con mi piel. Peor aún, bajo la epidermis se insinuaba un hilo oscuro que serpenteaba en dirección a la palma, latiendo a cada pulso. Cuando comprendí que el color se expandía por su cuenta, una oleada de pánico glaciar me estrujó las vísceras. La quemazón se intensificó hasta convertirse en un dolor lacerante que hizo que los tendones se tensaran como cables. La mano entera empezó a temblar, sacudida por espasmos involuntarios, y vi las articulaciones hincharse como si algo, un parásito diminuto, husmeara su camino entre los huesos. Allí, bajo la luz mortecina de la cocina, supe que acabábamos de abrir la puerta a un infierno que no entendíamos. El dolor se hinchaba con cada latido, como si mi propio pulso bombease brasas líquidas bajo la piel. No tenía idea de cómo frenar la invasión de aquella nieve negra antes de que me devorara la mano. Solo podía observarla, petrificado, mientras un clamor metronómico de pánico me martillaba el cráneo. Ver el dedo torcerse sobre sí mismo, doblándose en un ángulo imposible, resultaba aún más atroz que el fuego que le recorría. La carne latía, los tendones chirriaban como cables de un puente a punto de ceder. La uña vibraba, queriendo desprenderse. Entonces un chasquido seco, afilado como una rama al quebrarse, desgarró el zumbido de mi terror. El hueso se partió y el dedo, ya irreconocible, se plegó hasta pegar la punta ennegrecida contra la base de la palma, un pequeño espiral grotesco que palpitaba con vida propia. La cabeza me dio vueltas al ver la sangre brotar donde el hueso, ya ennegrecido, asomaba. Pequeñas gotas rojas y manchas de tinta se mezclaron en el fregadero blanco. Por un instante, el dolor reflejó la herida que había ido hasta allí a olvidar. Cuando la mancha alcanzó el segundo nudillo, los nervios aullaron otra vez. El dedo se retorció sobre sí mismo, adquiriendo la forma grotesca de una concha de caracol pulida por el infierno. Cuando el segundo nudillo crujió, el sonido fue seco, cortical, como morder un trozo de hielo. El fragmento resultante, un cordón de carne violácea atravesado por astillas de hueso, apenas recordaba a algo humano. Solo el grito eléctrico del dolor me confirmaba que aún era mío. Mordiéndome la lengua para no chillar, abrí de un tirón el cajón bajo el fregadero, saqué los trapos de cocina empapados en grasa rancia y apoyé la mano allí, dejando que los dedos colgaran flácidos sobre el borde de la porcelana, goteando un hilo espeso que olía a hierro y hollín. Aquella espiral palpitante vibraba con un impulso independiente, como un animal recién parido que intenta descubrir dónde empiezan y terminan sus miembros, sacudiéndose en espasmos diminutos que amenazaban con arrastrar el resto de la mano a la misma metamorfosis aberrante. La mancha ya lamía la raíz de mis nudillos, y si la dejaba avanzar un centímetro más, la amputación sería como cerrar un tronco todavía vivo. Apreté los labios hasta oírlos crujir y alineé el pesado cuchillo de cocina sobre la articulación inflamada. El acero, glacial, parecía juzgarme con su brillo mortecino. Inspiré tan hondo que me ardieron los pulmones,
Levanté el brazo y al soltar el aire en un bramido ronco, descargué el filo con toda la fuerza que me quedaba. El impacto retumbó en un crack sordo, acero contra hueso, y la vibración subió por el mango como una descarga eléctrica, dejándome los dientes castañeteando. Cuando la visión se aclaró, descubrí, horrorizado, que la hoja solo había abierto una grieta. El hueso palpitaba bajo el metal, sangrando un hilillo espeso donde se agitaban motas negras como larvas. El pánico me mordió la garganta. Comprendí que tendría que alzar el cuchillo otra vez. El miedo me impulsó a levantar el cuchillo de nuevo, y con más fuerza lo incrusté otra vez. La vista se me nubló unos segundos. Cuando las lágrimas se despejaron, vi el hueco donde antes estaba el dedo. La sangre brotaba y actué rápido. Había sido voluntario en una clínica y, de pronto, todo aquel conocimiento regresó. Corrí al congelador, tomé una compresa de hielo y, por suerte, hallé un botiquín en el baño. Aplicar el hielo sobre la herida se sentía como el infierno, pero ayudaría a frenar el sangrado mientras la vendaba con gasa. De pie en el baño, me sujeté la mano y observé cómo la gasa cambiaba de tono con la sangre. No dejaba de rezar para no ver aparecer de nuevo aquella tinta negra. Retiré la gasa y volví a vendar la herida. Salí del baño y regresé al fregadero de la cocina. Al asomarme al cuenco, el fogonazo de la bombilla del techo reveló el fragmento mutilado de mi humanidad. Mi dedo, o lo que quedaba de él, flotaba en un charco rojinegro como una ofrenda blasfema. Su superficie había virado a un tono obsidiana aceitoso, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla, y sendos filamentos de tejido colgaban como raíces carbonizadas. Sin embargo, no fue la imagen, sino el movimiento lo que me heló la sangre. Los tendones expuestos se contraían en espasmos rítmicos. La uña ennegrecida repiqueteaba la porcelana con un tic-tic-tic demencial, igual al compás de un reloj cuya cuenta atrás solo yo podía oír. Al principio quise creer que era inercia post-mortem, un último eco nervioso, pero el trozo, ya no podía llamarlo dedo, giró bruscamente cuando me moví, orientándose hacia el calor de mi pecho. Se agitaba con la desesperación de un pez fuera del agua, trazando hélices viscosas que dejaban estelas de tinta viva allí donde rozaba. Comprendí, con una lucidez desgarradora, que aquello no era carne muerta, sino un receptáculo colonizado por la misma corrupción que devoraba mi mano. Si le permitía escapar del cuenco, arrastraría consigo el resto de mi cuerpo hacia ese abismo palpitante de oscuridad. Me aparté y la cosa cambió de rumbo para dirigirse de nuevo a mí. Pequeños zarcillos de tinta trataban de aferrarse a la superficie lisa. Retrocedí. No quería interactuar con eso de ninguna forma. Temía que bastara con acercarme para que me hiciera algo. Sobre el fregadero había una ventanita. Aún veía caer la nieve oscura, parte de ella pegada al cristal, derritiéndose sin moverse como el dedo. Fui hasta la puerta principal y me quedé mirando un balón rojo en la nieve, casi cubierto por el copo oscuro. Apenas quedaban manchas blancas en el suelo. El corazón me golpeaba al acercarme. Confirmé que la nieve no había llegado al porche.
Con cautela empujé la puerta y salí. Las tablas crujieron bajo mis pasos mientras avanzaba para tener mejor vista. Recordé que Adam estaba en su porche, así que miré hacia su cabaña y una oleada de terror me invadió. Estaba de pie en la nieve, con la barbilla alzada. Copos oscuros se posaban en su rostro, ya cubierto de sombra. Intenté llamarlo, pero me llevé la mano a la boca. El instinto de supervivencia me ordenaba limitarme a observar. Su cuerpo permanecía inmóvil. Por un momento, creí haber perdido la cordura, que el dolor de mi dedo era una invención y me lo había amputado en un ataque de histeria. La boca de Adam se abrió y los copos se deslizaron dentro. Su tez oliva desaparecía bajo la nieve. Parecía una estatua moldeada por aquella oscuridad. Un latigazo repentino de su cabeza casi me derribó. Un chasquido húmedo retumbó en la penumbra, como si las vértebras se partieran al ser arrastradas por hilos invisibles. Todos sus movimientos eran espasmódicos, carentes de cualquier traza humana, una marioneta sacudida por un titiritero brutal. El cráneo giraba de un lado a otro, con un siniestro traqueteo de hueso contra hueso, y los globos oculares vibraban dentro de sus órbitas como canicas en un vaso, tan rápido que me estremecí de solo imaginar el dolor abrasador de esa danza macabra. De pronto, uno de sus brazos se alzó de forma antinatural, plegándose por encima del hombro como un junco roto, esparciendo copos ennegrecidos en círculos erráticos. La piel, antes oliva, se había convertido en una costra cenicienta resquebrajada, surcada por filamentos negros que reptaban bajo la superficie. No quedaba ni un vestigio del color original, solo aquella pátina mortecina que confirmaba que Adam ya no existía. De pronto, esos ojos temblorosos se clavaron en mí. Recordé cómo el dedo había intentado alcanzarme y el corazón se me hundió. Retrocedí hacia la puerta mientras veía su cuerpo ignorar las articulaciones naturales, igual que mi dedo. Sonaba a ramas quebrándose junto a mi oído. Cada vez que un brazo crujía en el codo y se retorcía, el estómago se me encogía. Tardó un momento en moverse, como si la nieve no hubiera afectado sus piernas al principio. Cuando lo hizo, la tela de los vaqueros se dobló a la altura de las rodillas. Incluso parecía más bajo. Sus rodillas debieron de crujir como sus brazos, dejando los huesos colgar como cordeles. La cosa que antes era Adam avanzaba hacia mí, con movimientos rápidos, cuerpo en convulsión, dedos como gusanos, dientes castañeteando, sacudidas como para espantar moscas. Era como un thriller acelerado en bucle. No quedaba nada de Adam. Mientras retrocedía tambaleante, el cono amarillento del porche lamió su figura como una lengua de fuego y reveló el horror que el crepúsculo había disfrazado. Decenas de filamentos negros, pegajosos como algas empetroladas, emergían de su piel agrietada buscando la fuente de calor. Estaban vivas. Cada hebra palpitaba en un ritmo contrario al pulso humano. Cuando una se tensaba, otra se encogía, generando un siseo húmedo que solo cesaba al rozar la luz. Sentí cómo el vaho helado de la noche se convertía en un olor metálico y dulzón, un aliento de carne podrida calentada al microondas. Con los nudillos blancos sobre el picaporte, preparado para atrincherarme, quise girar la manija y desaparecer tras la madera. El terror a quedarme fuera competía con la certeza de que, si entraba,
Sus quejidos guturales me perseguirían para siempre. Cada gemido sonaba amortiguado, como si los tentáculos bailaran dentro de su tráquea, haciéndole vibrar las cuerdas vocales como un acordeón roto. Me sostuvo la mirada, o lo que quedaba de ella, y comprendí que seguía consciente bajo aquel exoesqueleto de parásitos, atrapado en su propio cuerpo, desmoronándose. Una oleada de compasión absurda me atravesó. Deseé que la muerte lo hubiera reclamado al primer crujido, antes de que cada vértebra se quebrara como ramas secas. Era una plegaria egoísta, lo sé, pero no podía soportar la idea de sentir mis propios huesos rendirse con ese sonido de madera astillada. Con el corazón trepidando, reuní el valor para girar la perilla y desaparecer tras la puerta, dejando tras de mí el eco de sus gemidos ahogados y el siseo hambriento de aquellas hebras vivas. Al abrir la puerta, un látigo de aire gélido me golpeó el rostro, y mezclado con él, llegó una risita infantil que resonó como una burla en mitad de aquel infierno helado. Saqué la cabeza, y antes de ver otra cosa, mis ojos toparon con la mancha carmesí del balón semienterrado en la nieve. Parecía el corazón palpitante de una bestia bajo un sudario de ceniza. Más allá, en el umbral de la cabaña vecina, se hallaba Emory. La puerta apenas entreabierta proyectaba una franja de luz en su rostro, resaltando unos ojos enormes, donde chispeaba una alegría fuera de lugar. Sujetaba algo, un cochecito de juguete, quizá, y lo balanceaba lentamente, como marcando el compás secreto de su propia canción. A la luz mortecina que filtraban las nubes, la silueta del niño se recortaba como una sombra pintada sobre un lienzo de escarcha. La ausencia de Ellis junto a él añadía al cuadro un matiz de presagio, como un dibujo escolar torcido por manos descuidadas. Aquella risita no era de emoción, sino de expectación. La misma risa que precede al truco de magia cuando el público aún ignora el desenlace. Sentí el estómago encogerse y la sangre martillear en las sienes. Comprendí que la tragedia había elegido aquel patio como escenario. El mundo se volvió un túnel alargado, cuyo único centro era el brillo inocente en los ojos del chico. Cada copo negro tardaba una eternidad en descender. La adrenalina espesó el tiempo y congeló las imágenes, permitiéndome ver cómo un filamento oscuro se fundía con la manga de su abrigo azul. En ese instante, supe que si no corría hacia él de inmediato, la próxima risita de Emory se transformaría en un chillido imposible de acallar. A pesar de mis gritos, el chico salió. Solo veía nieve para jugar y su balón. Mi puerta seguía abierta. Estiré la mano, sentí el terciopelo de mi chaqueta y la descolgué del gancho. Adam estaba más cerca, pero no lo bastante para alcanzarme cuando corrí. Vi dedos torcidos, agrietados como zarzas, buscándome sin éxito. Sujetando la chaqueta sobre mi cabeza, me cubrí lo mejor que pude. Mis pies temblaban sobre la nieve mientras corría hacia Emory. Sus pequeños dedos se estiraban buscando el balón. Sentí que casi perdía el equilibrio cuando la nieve suelta se levantó. Por poco me caigo, pero logré alzar a Emory. Con el niño en brazos, entré a toda prisa en la cabaña de Ellis, sabiendo que Adam seguiría avanzando hacia mí. Casi aplasto al niño al tropezar. Ellis apareció preguntando a qué se debía tanto alboroto. Debía de verme demencial. Le pedí que revisara al pequeño por si algún copo le había caído, y creo que notó mi pánico.
Tomó a Emory y comenzó a examinarlo, preguntando cómo se vería la mancha. Cuando le describí lo que había visto, me miró 2 veces. Me dijo que tenía un punto oscuro en la cara. Un escalofrío me recorrió. Corrí al baño y en el espejo vi la mancha oscura en mi mejilla, creciendo por momentos. Sin pensarlo, me apresuré a la cocina. Todas las cabañas eran idénticas y sabía dónde estaba la cubertería. Abrí el cajón, tomé el cuchillo más afilado y volví al baño, ignorando los gritos de Ellis pidiendo explicaciones. Frente al espejo, me repelió ver que la mancha había crecido aún más. Al acercar el cuchillo al rostro, noté que la adrenalina inicial se había disipado. El miedo al dolor hizo que me temblaran las manos ante la piel que debía arrancar. Entonces pensé en Adam, deambulado sin mente, quizás subiendo al porche mientras yo dudaba. Así que apoyé la punta del cuchillo justo bajo el pómulo. Debí gritar, pero no lo recuerdo. El dolor de arrastrar la hoja por la piel, clavándola hondo, era cegador. Perfilaré el contorno de la mancha, asegurándome de llegar al fondo, tan hondo que a veces la punta rozaba el costado de mi lengua. Como la adrenalina parecía ralentizar el tiempo, el dolor hizo que cada instante se alargara. Lágrimas rodaron por mi rostro. Lo supe al sentir la sal sobre la herida creciente. Una pasada tras otra, tratando de ganarle al reloj, entraba y sacaba la hoja. Lo peor fue inclinar el cuchillo para cortar por debajo, separando tejido muscular. Un zumbido constante llenaba mis oídos y un calor insoportable ardía tras mis ojos. El lavabo de Ellis quedó convertido en un altar macabro. Salpicaduras carmesí dibujaban constelaciones sobre la porcelana y el espejo empañado devolvía mi rostro ceniciento, moteado de gotas. Sentía el cuerpo entumecido, la sangre retumbándome en los oídos y el borde de la visión cubierto por pequeñas luciérnagas negras cuando el pedazo de carne por fin se desprendió de mis dedos y cayó con un chasquido húmedo en la pileta. Durante un parpadeo creí que reposaría allí, inerte como un carbón mojado. Pero la superficie osciló y se abrió en un extremo, escupiendo hilos de tinta que se agitaron como antenas temblorosas. Entonces la cosa se alzó un poco, se onduló en un arco viscoso y avanzó, reptando como un ciempiés sin esqueleto. Cada segmento se impulsaba gracias a filas de filamentos punzantes que rasparon la losa con un chirrido de tiza. Un olor dulzón, mezcla de hierro y algas podridas, me revolvió el estómago. Retrocedí con un gemido, tanteando el botiquín tras el espejo. El clic del pestillo resonó en el silencio turbio del baño. Saqué vendas y peróxido con manos temblorosas, sin apartar la vista de aquella larva de obsidiana, temiendo que saltara en cualquier instante. Comprendí que, si no cerraba la puerta enseguida, esa cosa percibiría el calor que todavía irradiaba mi cuerpo. Con las piernas hechas gelatina, me escabullí hacia afuera, cerrando el marco tras de mí justo cuando la criatura alcanzaba el borde del lavabo, incapaz, por ahora, de superar el esmaltado brillante. La visión se deshilachó a mi alrededor como una tela en llamas y caí de rodillas antes de poder evitarlo. El mundo se inclinó y mi rostro chocó contra la alfombra áspera que olía a polvo viejo y sangre reciente. Sentí el latido de la herida en cada fibra del tejido, una pulsación caliente que teñía los hilos blancos de un rojo irreal, demasiado vivo bajo la luz intermitente. Cada golpe en la puerta retumbaba en mi cráneo
como un tambor funerario que empujaba oleadas de humo y miedo hacia mis pulmones. Por un instante, estuve tentado de quedarme allí, de convertirme en otra sombra sobre el suelo y rendirme al silencio. Sin embargo, incluso mientras la oscuridad me envolvía, percibía el crepitar del fuego en la cabaña de enfrente, el crujido lechoso de los tablones secos y el remoto reptar de tentáculos en la madera. Me repetí que ya había luchado suficiente, que nadie me exigiría un esfuerzo más, y aún así, algo, quizá el recuerdo obstinado de las auroras que me trajeron a este lugar, se negaba a disolverse. El campo de visión se contrajo hasta un túnel violáceo y, en ese iris menguante, la estancia se deformó adoptando los contornos de mi cuarto de infancia. Destellos verdes y azules parecían parpadear en las vetas del suelo, como si el techo pintado estuviera ahora bajo mis mejillas. Cuando la negrura terminó de apretar sus dedos helados alrededor de mis párpados, escuché mi propia respiración, frágil y entrecortada, y comprendí que aquella ilusión de hogar era la última ancla antes del naufragio. Todavía no, me prometí, clavando los dedos en la alfombra empapada. Todavía no. Con esfuerzo, moví el cuerpo. Vi la puerta principal cuando Adam la embistió. La madera tembló y pareció enviar un pulso que deformó el mundo. Juraría verlo irse, caminar fuera del porche, de mi vida, como si fuera un día cualquiera, dejándome solo en el suelo. Alargué los dedos entre los hilos de la alfombra y distinguí a Ellis acercándose a la puerta. Mi aliento débil no alcanzó para advertir a Ellis. Solo fueron inútiles mis zurridos. Esa puerta cedería en cualquier momento. Cualquiera de esos embates bastaría. Extendiendo la mano, toqué una botella de alcohol para fricciones. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser alcohol para fricciones? Con la botella en la mano, rodé el cuerpo. No podía quedarme tendido para siempre. No podía seguir siendo el mismo. Sabía que debía levantarme. Destapé la botella. El pequeño tapón blanco golpeó mi mejilla. Incliné el frasco, respiré hondo y dejé que el líquido me escurriera por la cara. El alcohol empapó la zona sin piel. Por un instante, juraría que escuché música de circo, como si me llevaran a otro lugar. El ardor, un circo en llamas. Arqueé la espalda. Se me encogieron los dedos de los pies y dejé escapar un aullido que aún no estoy seguro de que fuera mío. Un animal. Me convertí en un animal. Vi a Ellis volverse hacia mí. El asombro estaba pintado en su rostro, mientras mi cuerpo temblaba de dolor. Un fuego punzante me recorría por dentro. Con los puños apretados golpeé las tablas del piso y gracias a aquel estallido de energía, logré incorporarme. Funcionaba con los últimos vapores, con las pequeñas chispas que lograba reunir. Ella se apresuró. Yo apretaba la gasa y el algodón con la mano. Empezó a vendar la herida mientras apenas conseguía alzar los brazos. Oí su voz ahogada pidiéndole a Emory que me trajera agua. Y el golpeteo en la puerta no cesaba. Entonces, las ventanas. Un chasquido seco precedió al estallido de cristales y levanté la vista. Una galería de rostros se aplastaba contra los paños helados, deformados por el vaho y la angustia. Primero distinguí a la pareja, ojos desorbitados, labios abiertos en un rictus sangrante, y, tras ellos,
la chica solitaria cuyo flequillo estaba ya empapado de copos negros. Sus alientos pintaban halos fantasmales y cada martillazo de sus puños dejaba telarañas de grietas que chispeaban con el reflejo anaranjado de las llamas que ardían afuera. Atrapados en el exterior como náufragos detrás de un cristal demasiado fino, golpeaban la madera y el vidrio con furia ciega, el sonido reverberando por los tablones y haciendo vibrar los quicios hasta que pequeñas nubes de polvo se desprendían del techo y llovían sobre nosotros como ceniza. En su desesperación, sus movimientos recordaban a animales acorralados, arañando la superficie en busca de un resquicio. Por un instante, el tamborileo ensordecedor me hizo flaquear. Una voz interna susurró que bastaba con abrir y dejar que el horror entrara, acabar con la agonía. Pero otra chispa, más primitiva y obstinada, me sacudió. Aún quedaba en mí un último vestigio de lucha antes de rendirme a la indefensión. Así que le pregunté a Ellis si tenía más alcohol. Asintió, diciendo que no debía beberlo. Negué con la cabeza y señalé el encendedor del mostrador, junto a la media cajetilla de cigarrillos. Me dio una botella de vodka y trabajé rápido, metiendo un trozo de tela por la abertura hasta empaparlo bien. Sentía cómo la pesadez se disipaba ligeramente mientras mi cuerpo luchaba por sanar. Les indiqué a ambos que se escondieran y me acerqué tambaleante a la puerta. Con los dedos en el picaporte sentí otro golpe contra la madera. La vibración me sacudió la mano, pero aguanté el agarre. Esperé un nuevo embate. Cuando llegó, abrí de golpe y aprovechando el ímpetu de la criatura al chocar, lancé un puntapié. Fue débil, pero bastó para que Adam se desplomara hacia atrás. Su cuerpo ya no era el de antes, parecía derretirse. Las extremidades resultaban irreconocibles, los huesos quebrados, los brazos y piernas sin forma. Aquello era una masa de cables negros que tiraban de una piel desgarrada y empapada en aceite. Cayó como un borracho, con miembros de fideo agitándose y la cabeza girando, sin vértebras que la sostuvieran. La patada también me hizo caer, pero mantuve bien sujetos la botella y el encendedor. Encendí el trapo, respiré hondo y lancé el cóctel. Llegó justo a tiempo. Estalló contra el porche de enfrente, mi cabaña. El fuego se propagó al instante y con el pie cerré la puerta de un golpe antes de retroceder. Ellis y Emory se acercaron mientras la cabeza me daba vueltas. Me recosté, imaginando todas mis cosas ardiendo en la cabaña. Ellis dijo que las criaturas habían dejado de golpear nuestra casa, atraídas por las llamas. Funcionó, pero sabía que el fuego se extinguiría y me horrorizaba la idea. No pude mantener los ojos abiertos y al parecer me desvanecí. Me despertó un estruendo en la puerta. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero el miedo me atravesó el pecho. Los golpes crecían. Pedí a Ellis un cuchillo, pero antes de que se moviera, la puerta cedió y se abrió de par en par. Vi una figura oscura, pero era solo una persona. Llevaba un traje acolchado negro, como para contener disturbios. El rostro estaba cubierto por una máscara sin dejar piel expuesta. Hablaba por radio,
avisando que había encontrado a 3 supervivientes. Sujetaba un lanzallamas, el gran tanque plateado de propano y la llama lista para disparar. Tras él, se veían chorros de fuego que arrasaban las criaturas ennegrecidas por la nieve. Entraron 2 hombres más, con trajes más ligeros, parecidos a equipos de materiales peligrosos. Apenas hablaron, nos examinaron, buscando manchas oscuras. Uno revisó mis heridas y las atendió mejor que yo. Luego, nos escoltaron fuera. Acercaron una furgoneta hasta el porche para que subiéramos sin pisar la nieve. Desde la ventanilla trasera de la furgoneta, vi cómo el campamento se encogía hasta convertirse en un puñado de brasas anaranjadas que parpadeaban bajo el cielo plomizo del amanecer. La nieve, antes manchada de franjas carbónicas que parecían cicatrices sobre la tundra, se fue aclarando kilómetro tras kilómetro hasta recuperar su blancura virginal. Pasados unos minutos ya no quedaba ni una mota oscura, como si la noche se hubiera tragado toda evidencia de aquel horror. Dentro del vehículo reinaba un silencio delicado, apenas roto por el ronroneo del motor y el chasquido intermitente de los respiradores de nuestros escoltas. Emory, arropado en una manta térmica que crepitaba con cada movimiento, lanzaba preguntas en susurros. ¿Dónde está mi abuelo? ¿La nieve puede doler? Que se deshilachaban en el aire antes de llegar a ninguna parte. Cuando el cansancio ganaba, sus sollozos quedaban atrapados en la tela metálica de su mascarilla como gotas de agua en una red. Ellis, sentada frente a mí, apoyó su mano enguantada sobre la mía. Sus ojos grises, agotados, reflejaban el mismo incendio distante que dejábamos atrás. Nos sostuvimos la mirada en un pacto mudo de supervivencia. Al llegar a una bifurcación forestal, el convoy se dividió. Un paramédico señaló a Ellis y al niño hacia otro vehículo, mientras yo era conducido más adelante con un gesto apremiante. Ella solo tuvo tiempo de apretar mis dedos antes de desaparecer tras la puerta corrediza. La manta plateada de Emory relampagueó con un destello final y luego la furgoneta dio media vuelta, tragada por la arboleda. Desde entonces no he sabido más de ellos, pero cada noche, cuando el viento helado golpea las ventanas, decido creer que llegaron a un lugar seguro, tan seguros como me siento yo al menos, pese a las sombras que todavía reptan en mis recuerdos.